Mi mejor amiga durmió con mi prometido en mi sofá, y adivina quién lavó la manta al día siguiente. Sí, yo. El sábado, 15 de abril de 2024, a las 2:10 de la madrugada, una notificación inocente en mi reloj cambió todo. Ese pitido decía: puerta del living desbloqueada. Abrí el app y la cámara del salón estaba sin conexión. ¡Qué coincidencia tan considerada! En el historial de comida del viernes había 2 postres idénticos que solo pide Marina. El repartidor anotó entregar a Marina. Coincidencia, como una hada que abre puertas. Si esto ya te enganchó, suscríbete, deja tu like y comparte con quien cree que amiga de la infancia es sinónimo de carácter. Me quedé mirando el techo del cuarto de mi madre, contando grietas como quien cuenta excusas. Hice lo que hacemos los que todavía queremos creer racionalizar. Habrá sido el viento. Se cortó Internet. La puerta aprendió a caminar. Mi mamá, que duerme con el oído puesto en mis silencios, preguntó a las 2:20 si yo estaba bien. Mentí sin despeinarme, estaba pensando en la cena de compromiso. La ironía: ya se había servido café y me ofrecía azúcar. A veces la memoria hace travesuras con los olores. Esa noche el cuarto olía a colonia de lavanda, la misma que mi abuela guardaba en un frasco verde en el baúl de la casa vieja. Me acordé de la primera vez que llevé a Marina a mi casa. Era martes. Ella tenía una mochila con llavero de conejo y los ojos redondos de quien está siempre a punto de llorar o de reír. La defendí de unas chicas que le habían escondido la cartuchera. Vos sos mi persona, me dijo al terminar el día, y yo respondí: vos la mía. Promesas que una hace en el patio de la escuela para sobrevivir al recreo y que, con el tiempo, se vuelven casas donde una deja la llave de repuesto. El domingo, 16 de abril de 2024, a las 8 en punto, Daniel llamó con voz de nube recién planchada que se quedó toda la noche jugando, que se durmió en el sofá. ¿En mi sofá? Pregunté masticando la ironía como si fuera chicle. La cámara se cayó, dijo, después la reviso. A las 9:05, Marina cayó sin avisar con jugo y pan de queso para animar. Traía los ojos delineados con la precisión de quien ensaya dormir poco y verse perfecta. A las 10:15, volvimos a mi departamento. La vela de vainilla seguía encendida, perfumando una calma que ya no existía. La manta, al revés. Un vaso con marca de labial rojo que no uso desde el bachillerato. ¡Qué desorden!, dijo Daniel, teatral, como si actuara para una platea invisible. Debí golpear el vaso jugando y olvidé limpiar. ¿Jugando con quién? Con los de online, dijo con un gesto vago, herencia universal del mentiroso principiante. Marina miró el vaso y disparó rápido: ¡ay, debe ser mío! Pasé ayer por la tarde. No pasó, porque no ocurrió. Mi departamento tiene un secreto que ni el arquitecto conoce: el espejo del hall de entrada refleja el living con un retraso emocional. A veces parece contar la verdad en cámara lenta. Me miré en ese espejo y vi a una mujer con 2 certezas: que estaba a punto de perder a 2 personas a la vez y que, aún así, iba a elegir perderlas antes que perderse a sí misma. Decidí no mostrar mis cartas todavía. No porque dudara, sino porque hay gente que solo entiende el estruendo cuando encendes el pavio correcto. Ese domingo, a las 20 en punto, Daniel puso una comedia romántica, como quien pone una curita sobre una fractura abierta. Marina necesitaba quedarse porque tenía una entrega temprano en la zona. Te juro que duermo en el cuarto de huéspedes, dijo con sonrisa de postal. Claro, respondí, y sentí mi propia voz convertirse en mármol. Fui por agua. En el cesto del baúl encontré un envoltorio parcialmente cubierto con papel higiénico. El cuidado de quien tiene prisa. Le saqué una foto, no para publicar ni para humillar a nadie, para no dudar de mí cuando arrancara la orquesta del gaslighting. Guardé el teléfono en el bolsillo del pijama y volví al sillón como quien vuelve a un escenario sabiendo que, esta vez, no va a improvisar. Lunes, 17 de abril de 2024. A las 11 en punto armé un grupo pequeño en el celular con 4 nombres que eran, en ese momento, mi biografía comprimida: yo, Daniel, Marina, mi hermana Bianca y Leo,
nuestro amigo de la facultad que suele decir la verdad aunque nadie se la pida. Escribí cena de compromiso en casa, el jueves, 19:30. Marina reaccionó con corazón. Daniel mandó un wow, amor, que empuje. Bianca preguntó si llevaba postre. Leo, ¿directo estás segura de esto? Respondí lo estoy. A la tarde llevé la cámara a revisar. El técnico olía a tabaco y paciencia, se llamaba Jorge y tenía manos que sabían desarmar cosas sin romperlas. Confirmó, sin suspenso, alguien había apagado manualmente el router a las 2:09 y lo había encendido a las 3:02. Ventana perfecta para que el tiempo se quedara sin ojos. Pasa mucho, dijo con tono de médico acostumbrado a diagnósticos que duelen. La tecnología guarda silencio cuando la convencen. Le agradecí y caminé de vuelta pensando en todas las veces que yo misma me había convencido de guardar silencio para no perder a nadie, y en cuántas veces me había perdido a mí. Antes, cuando imaginaba traiciones, las imaginaba con música alta, copas rompiéndose, vecinos chismosos. La realidad fue una vela de vainilla, un vaso con labial ajeno y un envoltorio escondido con apuro. La traición es doméstica, pensé. Aprende el idioma de las casas. Compré flores y pan. Sentí culpa por comprar flores para una mesa que quizá iba a convertirse en tablado. Pero también sentí orgullo si el teatro iba a tener acto final, que el escenario hiciera justicia a mi dignidad. Elegí un mantel blanco con pequeños bordados azules que heredé de mi abuela. Mientras lo planchaba, recordé la tarde en que Marina y yo hicimos galletitas en mi cocina, cuando teníamos 16 años. Ella rompió un huevo con demasiada fuerza y salpicó harina por todos lados. Siempre exagero, dijo riéndose. Yo respondí: mejor exagerar en galletitas que en promesas. Que cosas rara vez envejecen como una quiere. Ese lunes, a las 20 horas, me senté frente a la computadora con una idea simple: escribir para no olvidar. Abrí un documento y empecé a narrarme como si yo fuera mi propia testigo. Anoté fechas y horas con la prolijidad de quien arma un rompecabezas y, por primera vez, no quiere que falte ninguna pieza. Me descubrí menos asustada que la mañana anterior. A veces escribir es cambiar de lugar el miedo. Martes, 18 de abril, a las 9:20 de la mañana mi madre me llamó para preguntar si necesitaba que me acompañara el jueves. Le dije que no, que prefería que me esperara el viernes para desayunar juntas. Trae medialunas, dijo. Trae paciencia, respondí. Las dos reímos, que es una forma modesta de abrazarse por teléfono. Ese mismo martes, a las 12:40, recibí un mensaje de Marina: amiga, ¿necesitas que pase por la tarde a ayudarte con la mesa? Leí ayudarte y vi controlarte. Contesté: gracias, estoy bien. Ella insistió: tengo un vino que te va a encantar. Pensé en el envoltorio del cesto. Pensé en el espejo. Pensé en la niña de mochila con llavero de conejo. Y me di cuenta de que una parte de mí todavía quería creer que las cosas podían arreglarse con vino. La otra parte, la que aprendía a improvisar menos y a leer más, me sostuvo el pulso mientras escribía: dejemos el vino para otro día. El miércoles amaneció con esa luz indecisa que hace que todo parezca a punto de resolverse. A las 7:40 caminé hasta la panadería de la esquina y pedí facturas para mañana. El panadero, que tiene ojos de abuelo paciente, me regaló una media luna de yapa. Desayuné con la yapa y con una certeza: el jueves iba a terminar algo que yo no había empezado, pero que yo iba a terminar a mi modo. Ese mediodía llamé a Leo. Le pedí que llegara media hora antes el jueves. Por si necesito un par de ojos que no tiemblen. Él respiró, y en su respiración escuché la historia de nuestra amistad, hecha de apuntes compartidos, mudanzas y noches donde nos bancamos tristezas sin demandarnos finales felices. Voy a estar, dijo. Con ojos, orejas y, si hace falta, un chiste malo. Le pedí el chiste de repuesto. Me contó uno horrible. Ray. El corazón se aflojó un grado. Jueves, 20 de abril de 2024. A las 7:10 de la tarde prendí la música bajito y acomodé los platos. En la heladera, una tarta de ricota esperaban como si la dulzura tuviera poder de arbitrar. En la gaveta, una sorpresa: un video de 26 segundos que había copiado de la cámara de la entrada, esa que nadie recordó desconectar. A las 2:11 del sábado se ve a Marina entrar con el saco de Daniel en el brazo. A las 2:13,
Daniel abre la puerta y besa a alguien fuera de cuadro. El espejo del hall, discreto como siempre y chismoso como nunca, completa la escena. Lo vi 3 veces. A la tercera dejé de temblar. A las 7:25 llegó Leo. Me ayudó a destapar una botella de agua con gas como si estuviéramos inaugurando una república nueva. A las 7:35 llegó Bianca con una bandeja de brownies y el ceño fruncido de hermana mayor. ¿Estás segura?, preguntó por 5ª vez en la semana. Estoy lista, respondí. Le pedí que escondiera mi cartera en el dormitorio. No por miedo a que desapareciera, sino para no ver mi documento al lado del anillo que entonces seguía en mi mano. A las 7:45 llegó Daniel con una sonrisa que me había encantado tantas veces. Esa es una de las crueldades de la traición: no te quitas solo a las personas, te quita la inocencia de tus recuerdos favoritos. Un minuto después llegó Marina, perfume floral, botas nuevas, un abrigo claro que le quedaba perfecto. Dijo hola, amiga, mirándome a los ojos. Le respondí hola, Marina, mirándole el corazón por dentro y encontrando paredes recién pintadas sobre cimientos viejos. Cenamos como quien baila sobre hielo fino. Las risas llegaban con retraso y las palabras tropezaban en los bordes de la mesa. Daniel contó una anécdota de trabajo que no le creí. Marina habló de una serie y yo pensé en la cámara que, 4 noches antes, había sido obligada a callarse. Bianca intentó contar un chiste de colegio y se equivocó la mitad. Leo aplaudió igual y dijo: a mí me gustó. Lo quise un poco más. A las 9:10, antes del postre, respiré hondo. Hice esa respiración grande que la terapeuta me enseñó a los 26 cuando creía que la ansiedad era un hobby. Me levanté, tomé el control y encendí la televisión. Quiero mostrar un recuerdo del compromiso, dije. Nadie sospechó que, esa noche, los recuerdos iban a dejar de ser decorativos. Pausa. Si llegaste hasta acá, respira conmigo y seguí. Yo también estoy respirando. Y si esta historia te acompaña, suscríbete, deja tu like y compártela con alguien que necesite recordar que la intuición no es un capricho, es un refugio. Le di play. El salón quedó en silencio como si alguien apagara el mundo con un dedo. Se ve la entrada, la hora escrita en la esquina como una firma: sábado, 15 de abril de 2024, a las 2:11. Marina cruza con el saco de Daniel en el brazo. 2 minutos después, a las 2:13, Daniel abre y besa a alguien fuera de cuadro. El espejo del hall, tan discreto siempre, devuelve la cara de Marina como si la verdad fuera un reflejo que se cansó de esperar. Nadie respiró. Daniel fue el primero en intentarlo. Dijo que era un video viejo, que la hora estaba mal, que yo estaba sensible por el estrés. De 4 días, respondí, y sentí el gusto agrio de un limón en la lengua. Sábado a las 2:11. También tengo otra cosa. Mostré la captura del router apagado manualmente a las 2:09, encendido a las 3:02. Y otra más. Saqué el teléfono y abrí la foto del envoltorio escondido en el cesto. Cuando hay que apagar internet para ver una comedia romántica, la comedia no es la película. Marina habló con la voz de quien se está poniendo un saco prestado. Dijo que estaba triste, que había tomado de más, que no quiso hacerme daño. ¿Y el beso? Pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Se tropezaron los labios? Daniel dijo que yo era paranoica, que siempre lo fui, que veía fantasmas en las sombras. Bianca puso la mano sobre la mesa como si pudiera sostener un edificio que ya estaba cayendo. Leo miró a Daniel, luego a mí, y dijo despacio: hay cosas que son lo que son aunque uno les cambie el nombre. Dije que el compromiso terminaba. Me saqué la alianza y la dejé sobre el mantel blanco de bordados azules, al lado de un plato con migas de brownie. Le pedí a Daniel que se fuera. A Marina le dije que nuestra amistad quedaba suspendida, que no sabía si algún día iba a poder volver a verla sin que el espejo del hall me devolviera esa escena. Me temblaron un poco los dedos, pero no la voz. Daniel intentó tocarme el brazo. Leo se movió sin ruido, como los amigos que aprenden a estar en el lugar correcto sin hacer pose. Daniel bajó la mano. Marina buscó sus botas con una rapidez que no tenía nada que ver con las lágrimas que hacía un minuto actuaba. Se fueron con la prisa de quien de repente recuerda que dejó el auto mal estacionado en la conciencia. Cerré la puerta y escuché el eco de mis propios pasos. Bianca preguntó si estaba segura, una vez más, no por desconfianza hacia mí sino por costumbre de hermana. Dije que sí, que estaba cansada de pedirle a mi intuición que se callara. Leo recogió la alianza y me la alcanzó. ¿Qué hago con esto? Pregant. Guardala hasta mañana, dije. Mañana elijo qué hago con mis símbolos. Lavamos los platos en silencio y después nos reímos del chiste malo que Leo siempre tiene guardado para emergencias. A veces la risa no cura, pero ayuda a respirar. Bianca me abrazó de costado en la cocina, como cuando éramos chicas y yo me golpeaba la rodilla en el patio.
Te admiro, dijo. Yo también me quiero un poco más ahora, respondí. Esa noche casi no dormí. No por dudas, sino por la actividad de un cerebro que de golpe encuentra espacio. A la mañana siguiente, viernes, 21 de abril, a las 11:40, Daniel mandó un texto largo que había cometido un error, que necesitábamos terapia de pareja, que no me podía perder. Respondí con una frase que me salió redonda: la terapia de pareja necesita pareja. A las 15:20, Marina apareció en la portería con un ramo de lirios. Me dan alergia desde que tengo memoria. Agradecí por el portero eléctrico y pedí que no autorizara su entrada. No bloqueé a nadie todavía, archivé. A veces bloquear es borrar evidencia, y yo todavía quería que mi memoria tuviera sostén. Esa tarde cambié contraseas, quité accesos, restablecí la cámara. Llamé al encargado del edificio, que se llama Álvaro y sabe todo lo que pasa sin que nadie se lo cuente. Le pedí, con respeto, que no permitiera el ingreso de Marina ni de Daniel sin mi autorización. Álvaro respondió con esa diplomacia de quien gestiona catástrofes domésticas todos los días: queda anotado, señorita. Respiré mejor. A las 19:50 hablé con mi madre. Le conté todo con fechas y horas, como si le leyera una receta difícil. Me dijo que la traición no dice quién soy yo, dice quién es él y quién ella eligió ser. Lo dijo sin enojo, con una tranquilidad firme que sentí herencia y regalo. Me recordó que al amor se lo cuida, pero que a la dignidad se la pone al frente. Mirey Bajedo. Le prometí desayunar con medialunas al día siguiente. El sábado amaneció con sol de otoño y una claridad limpia. Me senté en el living y miré el sofá como si él también necesitara que le pidiera disculpas. Cambié la manta por una amarilla, color sol, para acordarme de nacer cada día. Guardé la vieja en una bolsa que rotulé con fibra no es tu culpa. Saqué una hoja y escribí una lista. Regla 1: si alguien necesita que dude de mí para creerme, no es persona, es truco. Regla 2: la ironía protege, el cuidado cicatriza. Regla 3: el amor que pide secreto no cabe en el living. Al mediodía, Bianca pasó con café y galletitas. Me propuso salir a caminar hasta la feria. En un puesto de adopciones vi a una gata blanca con una mancha en el ojo que parecía un punto de exclamación. Se acercó sin miedo, olió mi mano y apoyó la cabeza con la confianza de quien reconoce una casa antes que la puerta. La llamé y firmé los papeles. Hubo un instante mínimo en el que pensé que era demasiado pronto para adoptar. Después recordé que a veces lo que se rompe deja justo el lugar que algo nuevo necesita. El domingo llamé al joyero. Pregunté cuánto podía ofrecer por la alianza. Dijo una cifra sobria, casi ceremonial. No me enojé. La vendí y doné la mitad a un refugio de animales. La otra mitad se convirtió, ese mismo día, en cortinas nuevas y en la promesa de una pintura fresca para la pared que mira el amanecer. Los símbolos son maleables, uno puede convertir un círculo vacío en una ventana. El lunes, 24 de abril, a las 14, fui a terapia. Hablé durante 50 minutos como si estuviera vaciando una valija que yo misma había llenado a las apuradas. Dije que me dolía, que me daba vergüenza haber tardado tanto en creerle a mis ojos, que me sorprendía no estar destruida. La terapeuta me dijo que los duelos no siempre gritan, que a veces hacen mudanzas silenciosas. Que honrara mi tristeza sin alimentarla con hambre ajena. Volví caminando lento y compré flores para mí, no para llenar un vacío, sino para celebrar un borde. Esa semana, Daniel insistió 2 veces con mensajes más cortos. Dijo que estaba haciendo todo para mejorar. No respondí. Marina me escribió un mail el miércoles, a las 9:18 de la mañana. Decía que no sabe por qué pasó lo que pasó, que yo la conocía. Tenía razón, la conocía. Precisamente por eso elegí no seguir conociéndola de cerca. Respondí con 2 líneas: necesitaba distancia y, por respeto a mí, la iba a sostener. Volví a trabajar el jueves con la dignidad de quien se calza zapatos limpios. Algunos compañeros sabían, otros, no. Las miradas ajenas son espejos ansiosos. Me sostuve en el mío, el del hall, el que me dijo la verdad cuando nadie se animaba. Al final del día pasé por la librería y compré un cuaderno de tapa dura. Lo llamé inventario de cosas que siguen en su lugar. La primera entrada fue sencilla: yo. El sábado 6 de mayo de 2024, a las 22, me reí en un bar con Bianca y Leo. Pedimos postre para llevar. Cuando el mozo preguntó si queríamos una bolsa, dije que sí, que lo iba a comer en mi sofá. Sonó a chiste, pero también a decreto: mi sofá, mis reglas. En casa, se subió a mi falda y ronroneó como si fuera un motorcito pequeño. Pensé que quizá la felicidad adulta no es explosiva, sino una suma paciente de cosas que no duelen. La amistad verdadera no necesita que apagues tu intuición. El amor real no exige cámaras sin conexión.
El respeto propio no pide permiso para cruzar la puerta a las 2:10 de la madrugada. ¿Qué harías en mi lugar? Contame en los comentarios, suscríbete y compartí con alguien que necesite recordar que su casa, su corazón y su sofá tienen voz. El lunes siguiente a ese bar de risas tímidas con Bianca y Leo amaneció con un cielo lavado, como si la ciudad hubiera pasado la noche restregándose la cara. Me despertó caminándome por el pecho con ese paso de pan rallado que tienen los gatos cuando creen que una almohada es un territorio conquistable. Eran las 7:12 cuando abrí la ventana y dejé entrar un aire que olía a pan tostado de la panadería de la esquina y a una promesa chiquita hoy va a alcanzar con poco. Hice café y, mientras la cafetera tose su primera verdad del día, revisé el teléfono. Había mensajes de números que no tenía agendados, gente del círculo extendido, compañeras del colegio que no veía desde hace más de 10 años, conocidos que habían escuchado su versión. Algunos eran tímidos, ¿estás bien? Otros tenían la imprudencia de quienes llegan tarde y quieren sentarse en primera fila. Marina me dijo que todo es un malentendido, vos siempre fuiste intensa. Leí sin responder. Sostuve el impulso de explicar, de defenderme, de entregar pruebas a quien no me las pidió cuando yo todavía pedía aire. Cerré WhatsApp como quien baja una persiana y se deja, por fin, a oscuras. A las 8:30 bajé a desayunar con mamá. La mesa ya tenía medialunas, un vaso de jugo de naranja y esa mirada de madre que dice vení, que acá cabeza entera. Le conté que había aprendido a dormir al lado de mi mano izquierda y a ignorar por completo la derecha, que todavía se acordaba del anillo aunque ya no estuviera. Mamá escuchó en silencio, con las manos rodeando la taza de té como si la porcelana protegiera algo más que agua caliente. El cuerpo recuerda antes que las palabras, dijo. Dale tiempo. Fuimos al mercado antes de las 11. Elegí tomates, ella eligió flores. En el puesto de los quesos nos topamos con la señora del quinto, la que siempre lleva ruleros invisibles en la voz. Ay, te vi tan flaquita en el ascensor, dijo. ¿Todo bien con tu prometido? Antes de explicar, mi madre la desvió con una elegancia que debería enseñarse en la escuela. Todo bien con mi hija, que es la persona que hoy importa. La señora parpadeó y aceptó el nuevo mapa. Volví a casa al mediodía y me senté frente a la computadora. Abrí el cuaderno de tapa dura que bauticé inventario de cosas que siguen en su lugar y escribí la ventana. La risa que vuelve cuando no la apuro. Mi letra E minúscula. La capacidad de decir que no. El gato que ronronea en el momento exacto en que la tristeza quiere ocupar todas las sillas. Sin darme cuenta, había empezado una rutina: inventariar lo que permanece para no sobredimensionar lo que se fue. A media tarde, sonó el portero eléctrico. Era Álvaro, el encargado. Bajó un sobre para usted, dijo, con ese tono que anuncia cartas y tormentas. Vaya. El sobre no tenía remitente. Adentro, impresiones de conversaciones, capturas de pantalla de un grupo donde figuraban nombres que conocía demasiado. Una persona anónima, o valiente, o cansada había decidido compartir lo que otros habían borrado. No eran solo las conversaciones de aquella noche, eran mensajes de semanas antes. Había frases que me hicieron ruido en lugares del cuerpo donde no sabía que se podía escuchar. Apaga el wifi a la 1:59, yo llevo el vino, ella confía, nada de drama, si pregunta por qué hay labial, digo que pasé a la tarde. Había también planes descartados, opciones de coartada, ensayos de inocencia. Leí despacio, con una mezcla de asco y alivio. Asco por lo que confirmaban. Alivio por no estar loca. Respiré. Me preparé un vaso de agua y me hice una promesa: no iba a dejar que esos papeles me definieran el día. Iba a archivarlos, memoria de frontera, no altar, y seguir con lo que ya estaba en marcha: recuperar mi casa y lo que la casa nombra. A la tarde, cerca de las 16, toqué el timbre del cerrajero de la cuadra. Cambié la cerradura, pedí copias nuevas, guardé la vieja en una bolsa para no confundir mis manos. Mientras él trabajaba, me contó la historia de una mujer que había cambiado las cerraduras 3 veces en una semana hasta entender que lo que tenía que cambiar no era el metal, sino el mapa de a quien dejaba entrar por gusto y a quien por miedo. Le dejé propina y le deseé, de corazón, que nadie tenga que aprender eso a martillazos. Esa noche, Bianca vino a comer sopa. Me preguntó si había vuelto a escribir. Todos los días, respondí. Me pidió que leyera algo. Le leí una lista más cosas que pensé que se iban con él y no se fueron: la música de los domingos a la tarde, las plantas del balcón que no se mueren si me olvido de hablarles, mi capacidad para quedarme sola sin sentir que el silencio me critica. Bianca, que a veces es espejo y a veces es mapa, me miró con una sonrisa de orilla. Vos estabas, antes de todo esto. Y vas a estar después. A la mañana siguiente, martes 23 de mayo, sonó el teléfono a las 10:10. Era el director de mi área. Habían llegado rumores al trabajo. Nada formal, aclaró,
pero prefiero que lo charlemos vos y yo antes de que lo charlen los pasillos. Agradecí el gesto. Le dije que estaba bien, que podía trabajar, que si necesitaba algún día más lo iba a pedir con tiempo. No tenés que dar explicaciones, dijo él, y a veces una frase tan simple hace la diferencia entre aguantar el día o que el día te aguante a vos. Me vestí con una blusa blanca que me regaló mi abuela hace más de 5 años. La planché con cuidado, como si planchar también fuera a rezar. Caminé al trabajo. En el colectivo, una nena se subió con una remera que decía "Sé tu propia fortaleza" en letras torcidas. Me hizo sonreír. Me acordé de Marina de 15 años, con la cartuchera perdida y la frase "Vos sos mi persona". Pensé que quizá yo había sido su fortaleza cuando ninguna de las dos sabía construir la propia. Y que la deuda que tenemos con nuestra versión adolescente no se paga quedándose al lado de quien la posterga. En la oficina, mi compañera Sofía me dejó un chocolate en el escritorio con una nota para las 16 cuando la tarde se haga larga. Guardé la nota. A las 12:20, un colega vino con preguntas que parecían del proyecto, pero tenían ojos de chisme. Lo escuché, respondí lo necesario. No abrí ninguna puerta más. Aprendí, en tiempo récord, a no dar entrevistas no autorizadas sobre mi vida. Esa semana pasó con la calma esforzada de los días en los que una trabaja y respira y cambia el agua de las flores y se acuerda de regar las plantas y se olvida después. Con la calma que una cuida a propósito, como se cuida una llama de cocina cuando el viento insiste en entrar por la ventana. El sábado 27 de mayo, Bianca y yo nos fuimos a caminar por el parque. Hacía sol de fotos fáciles. Compramos agua de coco y nos sentamos cerca de un grupo que practicaba acrobacias. Una chica perdía el equilibrio y otra la sostenía por la cintura con una precisión que solo da la confianza. Eso es lo que quiero para mí, le dije a Bianca, relaciones donde caer no sea una tragedia, sino parte del ensayo. Bianca se rió y que nadie apague el wifi para que parezca magia. Brindamos con agua de coco por la ironía bien puesta. El domingo recibí un correo de Marina con asunto perdón. Lo abrí a las 19:04. Era una carta larga. Decía que no sabía por qué había pasado, que se había sentido sola, que yo estaba en otra, que Daniela había buscado en un momento vulnerable. Las comillas, en su mail, estaban puestas como paraguas. También decía que extraaba nuestras series, que podíamos empezar de cero. La cerré sin responder. Abrí un documento nuevo y escribí para mí cuando alguien te da excusas con moho, igual son excusas. Cuidarte es no desarmar el moho para ver si adentro hay otra cosa. No la hay. El lunes 29 de mayo, de madrugada, tiró un vaso en la cocina y me desperté con un salto. Eran las 3:18. Fui a juntar los pedacitos pensando en todas las veces en que me desperté a esa hora con la intuición alborotada y la llamé ansiedad. Cerqué los vidrios rotos y, antes de volver a dormir, me prometí algo la próxima vez que el cuerpo diga algo no está bien, no voy a pedirle certificado médico. Pasó junio con su calendario de días cortos. Hubo 2 cumpleaños de amigos en los que aprendí a decir no puedo sin más explicación, 2 planes que me hacían ilusión, 3 libros empezados y terminados, 4 lavados de manta amarilla porque decidió que era también su cama, y una conversación con mamá el domingo 18 de junio, Día del Padre, en la que lloramos por el que se fue y reímos por el que estaría orgulloso de verme defendiendo la casa, que ahora no era solo paredes, era la suma de mis límites. Una tarde de martes, casi al final de mes, me crucé con Daniel en la vereda de enfrente. No me había escrito hacía más de 2 semanas. Venía con un ramo de flores envuelto en papel marrón y esa cara que los arrepentidos ponen cuando creen que el mundo es un escenario y ellos, los únicos actores. Levantó la mano. Dudé si saludar. Decidí que sí, que no quería escribir una escena muda en la que yo me escondiera detrás de un árbol que no había plantado. Crusoe. Dijo hola, Clara con voz baja. Le dije hola, Daniel con voz normal. Me ofreció las flores. No puedo aceptarlas, respondí. No es por las flores. Es por lo que simbolizan, y no quiero símbolos que me devuelvan al guión que ya terminé. Asensio. Dijo que estaba yendo a terapia. Me alegra por vos, dije. Yo también estoy cuidándome. Guardó las flores contra su pecho como quien cuida algo que aún no entiende. No nos prometimos nada. No le debíamos nada a esa escena. Esa noche, mientras hacía una tortilla de papas a las 20:40, pensé en cómo el duelo se parece a la cocina, hay que pelar con paciencia, cortar sin apurarse, aceptar que a veces se te quema un borde y no por eso tirás toda la tortilla. Llamé a Leo y lo invité a comer al día siguiente. Llevo helado, dijo. Trajo uno de dulce de leche con nueces. El mejor del mundo, según él. Probamos y estaba bien, pero no el mejor del mundo. Nos reímos. Nos sentamos en el sofá, mi sofá, y miramos una película cualquiera. Me sentí a salvo.
No por la película, ni por el helado. Por estar con alguien frente a quien no necesito explicar mis silencios. El viernes 7 de julio, recibí una invitación de un grupo de amigas del colegio, un reencuentro porque la vida es corta. Dude. Había demasiadas coincidencias ellas. Yo, el lugar donde había empezado a llamar mi persona a quien luego tuvo una llave que no merecía. Respondí que sí, que iba a pasar un rato. Llegué a las 20:20. El lugar tenía luces cálidas y conversaciones a media voz. Me abrazaron como quien recibe a alguien que volvió de un viaje. Alguien preguntó por Marina. ¿No viene?, dijo otra. Está ocupada. En el plural de está ocupada entraron meses de historias mal contadas y silencios. No hice balance ni inventario. Tomé agua con gas, conté anécdotas del trabajo, escuché historias de hijos, de viajes, de plantas. Me fui a las 22 con la sensación rara de haber recuperado una habitación vieja y recién pintada. La semana siguiente fue la de los pequeños arreglos: una canilla que goteaba desde hacía meses, un estante torcido, una lámpara con luz caprichosa. Llamé a un electricista que llegó a las 17:05 con su caja de herramientas y una sonrisa de oficio. Mientras cambiaba un interruptor, me explicó la diferencia entre contacto flojo y cable pelado. Pensé en mí: hubo contactos flojos que disimulé con cinta, cables pelados que dejé pasar por creer que no me iban a dar corriente. Aprendí a cortar la luz cuando algo chispea. A mediados de mes, recibí otra carta sin firma. Esta vez no eran capturas de chat, era una foto en papel, de esas que ya nadie revela, impresa con cuidado. Se veía una mesa de bar. Marina estaba sentada al lado de una mujer que yo no conocía. Al dorso, en una letra que no supe identificar, decía: aprende de esto, no sos responsable del hambre ajeno. No supe si agradecer o enojarme. Guardé la foto en el cuaderno, no por ella, sino por mí, para recordar que hay cosas que no dependen de mí más ni de mí mejor. Un sábado de fines de julio, Bianca me arrastró a una clase de cerámica. Te va a encantar meter las manos en algo que acepta la forma que vos querés, dijo. El taller olía a barro y a horno en pausa. La profesora, una mujer de manos fuertes, nos mostró cómo centrar la arcilla en el torno. Si no está centrada, todo se cae. Reí por dentro. Había pasado 3 meses centrando mi propia arcilla para que no se me desarmara la pieza justo cuando quería levantarla. Hice un cuenco torcido, con una imperfección que parecía una sonrisa. Lo llevé a casa como quien trae un trofeo que no necesita podio. Agosto trajo viento y una serenidad nueva. Me descubrí tarareando en la ducha, contestando mensajes con menos ansiedad, tomando café sin miedo a que el teléfono estallara sobre la mesa. Una tarde de miércoles, a las 19 en punto, abrí el archivo inventario y di cosas que aprendí a mi manera: decir que no y quedarme. Irme sin escándalo. Elegir el helado que quiero de verdad. Dormir con la ventana entreabierta. Hacerme preguntas sin que la respuesta tenga que gustarle a nadie. Esa noche, al acostarme, me acordé de la primera frase con la que te agarré para que no te fueras de esta historia: mi mejor amiga durmió con mi prometido en mi sofá. La repetí en voz baja, no como lamento, sino como título de un capítulo que ya no necesitaba releer. Apagué la luz a las 22:40. Punto se enroscó a mis pies. La casa respiró conmigo. Y, mientras me dormía, pensé en vos, que quizá estás leyendo esto pensando si esa vocecita tuya es exageración o aviso. Ojalá te sirva mi conclusión más honesta: tu intuición no quiere tener razón, quiere que no te pierdas. Prometí contar cómo fue volver a confiar sin apagar ninguna cámara, ni la de afuera ni la de adentro. Si llegaste hasta acá para el último capítulo, acerca la silla y, si esto te toca aunque sea un poco, comenta, suscríbete y compartí con alguien que esté reconstruyendo la casa desde adentro hacia afuera. Septiembre llegó con viento que olía a cuadernos nuevos y comienzos limpios. Una mañana, apenas pasadas las 8, desparramé muestrarios de pintura sobre la mesa baja: amarillos con nombres cursis como ascua suave y té de limón, azules que fingían ser cielo. Elegí un blanco que parecía recordar la luz. Encinté los bordes, pasé la primera mano y vi cómo las manchas viejas desaparecían como si las paredes exhalaran. Punto probó una patita en el plástico, dejó una cometa diminuta de pintura en el piso y se quedó orgullosa, que, honestamente, me pareció justo. No se trataba de volver a lo que el departamento había sido, se trataba de dejarlo convertirse en lo que pedía desde siempre: un lugar donde primero me respondo a mí. La confianza no volvió con banda de música. Llegó en mandados chicos. Volví a la feria y me descubrí sin escanear la calle buscando escenas que no quería ver. Dejé el teléfono boca arriba en la mesa y me olvidé de él. Mantuve la cámara del living encendida por costumbre y, a los pocos atardeceres, la apagué no porque alguien me lo pidiera ni porque estuviera por traicionarme, sino porque ya no necesitaba un guardia para probar que estaba segura en mi propia casa. Aprendí que la seguridad empieza cuando cumplís una promesa a solas,
en una pieza tranquila. En la clase de cerámica aprendí a subir las paredes de una taza escuchando con las manos. Presión lenta, repetía la profe, o el borde se cae. Yo asentía como si de verdad estuviéramos hablando solo de arcilla. Un miércoles de lluvia hice una taza que no cojeaba y me di cuenta de que estaba durmiendo de corrido. No todas las noches. Las suficientes. La ausencia del susto puede sonar más fuerte que cualquier alarma. Una tarde de fines de septiembre, el portero eléctrico chisporroteó con la voz de Álvaro: tenés una caja abajo. En el hall me esperaba un cartón sin adorno con mi nombre, escrito con la letra de Daniel. Adentro venían cosas pequeñas que había olvidado que eran mías: un libro con anotaciones, una tira de fotos de cabina junto al río, una taza con un chiste malo y la llave de repuesto que alguna vez le puse en la palma. No había nota. Solo los objetos y un silencio que no me exigía nada. Escribí devuelto en la contratapa del libro, no como estampilla de biblioteca, más bien como ubicación: esto va acá ahora. Saqué la llave a dar un paseo, pasé por la panadería y por el banco donde Bianca y yo lloramos y reímos en la misma tarde. En el puente no la tiré al agua, la dejé en el buzón de llaves que la ciudad instaló para eso. Un rito prodigio. Zero drama. Cierre que no asusta a los patos. 2 semanas más tarde, un domingo apenas pasado el mediodía, abrí el correo y encontré un mensaje con asunto: perdón final, no espero respuesta. Era de Marina. Había practicado muchas respuestas en mi cabeza. También había practicado no responder. Leí cada línea una sola vez: que había terminado con Daniel hacía rato, que empezó terapia, que estaba yendo de voluntaria los sábados, que entendía que yo no quería contacto. Agradecía a las versiones de mí que cuidaron a las versiones de ella que no podían. No espero tu perdón, escribió. Solo quería decir que voy a vivir con lo que hice, y voy a vivir mejor. No respondí. Subrayé esa última frase y archivé el mail en una carpeta que llamé capítulos terminados. No necesito que nadie quede sin perdón para que mi herida cierre, necesito que mis límites sigan siendo verdad. Por esos días, Leo cayó con una bolsa de compras y una receta que juraba poder cocinar con los ojos cerrados. No podía. Quemamos la cebolla, rescatamos el tomate, inventamos una salsa que no va a existir de nuevo. La comimos en el sofá, mi sofá, bajo la manta amarilla que Punto reclama como suya. En una pausa de la película mala, Leo dijo: ¿puedo ser honesto? Y yo siempre, pero de a poco. Se rió y se puso serio. Me gustas, dijo. No como te arreglo. Como me gusta verte gustarte. Si eso complicaba todo, lo guardaba y listo. El aire hizo ese silencio atento. Recordé quién me sostuvo el brazo la noche en que el espejo dijo la verdad. Recordé quién lavó los platos mientras mi vida se reordenaba en la otra pieza. Recordé lo fácil que nos salen las charlas donde no tengo que narrar mis silencios. No estoy lista para declaraciones, dije. Pero sí para comer pasta espantosa con vos, ir a la feria, elegir colores de pintura y no tener miedo de ser entendida. Asintió sin decepción. Con eso alcanza, dijo. Elegimos caminar al lado sin una etiqueta más pesada de lo que podíamos cargar. Si alguna vez levantaste paredes de arcilla demasiado rápido, sabes que la pieza se abolla. Ya terminamos de construir cosas abolladas. El primer día de octubre, apenas pasadas las 6 de la tarde, hice la primera cena honesta en mi departamento. Honesta quiere decir sin accidentes de cámara, sin invitados cuyos nombres mi estómago no pueda decir en voz alta. Bianca llegó con aceitunas y la historia del hurón de una compañera. Sofía trajo una playlist con canciones ordenadas por clima. Leo apareció con limones y la confesión de que el postre era comprado. Comimos de más y, de algún modo, lo justo. Hablamos de nada y de todo. Cuando alguien preguntó por Marina y Daniel, no me congelé. Ese capítulo está cerrado, dije. Aprendí mucho. Estoy agradecida por lo que se quedó. Nadie hurgó. ¿Conoces la sensación de no ser espectáculo en tu propia casa? Es una santidad que no sabía que extraaba. Esa misma semana por fin moví los muebles como los había imaginado cuando me faltaba fuerza para mover algo que no fuera la cabeza. Acerqué el sofá a la ventana. Dejé el espejo exactamente donde estaba, nunca fue el problema. Lo puse a tomar un pedazo de calle y un pedazo de mí. Me paré enfrente y dije en voz alta: gracias. Y, porque no le escapo a un poco de ceremonia, encendí una vela pequeña de esas que dicen oler a ropa limpia. No olía a eso. Olía a cera y a promesa de quedarme quieta unos minutos. Con eso me alcanza. A mediados de octubre dejé de esperar el próximo golpe. No porque creyera que el mundo me debía calma, sino porque entendí que yo me debía una vida donde la calma estuviera permitida. Noté que mi postura cambió: hombros atrás, la barbilla sin disculpa. Noté que rápido reconozco mis viejos tics: racionalizar lo que duele, llamar demasiada a mi voz cuando tiene exactamente mi tamaño.
Empecé una lista en la heladera llamada cosas que no tengo que ganarme el sol que entra por la mañana, una funda limpia, el derecho a irme temprano de una fiesta, el derecho a cambiar de opinión, el derecho a gustarme cuando hago sopa. Una tarde, un poco antes de las 5, me crucé con la señora del quinto en el ascensor. «Estás distinta», anunció, como si fuera la narradora oficial del edificio. «Lo estoy», dije, y sonreí. Lo sentí de verdad. Me contó que su nieto le teme a la oscuridad. Yo también, le dije, hasta que empecé a prender luces más chiquitas. Me miró como si hubiera dicho algo brillante. Tal vez sí, o tal vez todas sonamos avías cuando por fin decimos la verdad. El último sábado del mes llevé mi cuenco torcido a la estantería del esmalte y firmé el fondo. Por primera vez en mucho tiempo, mi letra no parecía querer demostrar nada, solo ser ella y legible. De camino a casa compré dalias color naranja tardío y escribí otra tarjeta para el cuaderno inventario de cosas que siguen en su lugar: las ganas de aprender, la paciencia para practicar, la suerte de gente que sabe sostener mis bordes sin lijarlos. Esa noche hice algo chico y enorme. Desbloqueé la cámara del living y eliminé la aplicación. No porque jamás vuelva a necesitarla. Porque ahora sé distinguir entre las herramientas que me mantienen honesta y las herramientas con las que tercerizaba mi intuición. La cámara más leal que tengo vive detrás de las costillas, no hace buffer, no se pone sin conexión cuando alguien necesita mentir. «Querés un moho», lo sé. Acaba, sin apretarlo. Daniel mantuvo distancia. El camino que camina es suyo. Marina mandó otro mail varios meses después para decir que se mudaba de ciudad. Le deseé la paz que no viene del caos ajeno y puse a archivar. Bianca floreció de un modo que hizo llorar a mamá con lágrimas buenas. Leo y yo seguimos eligiendo la próxima cosa correcta y chiquita: caminatas, películas malas, comidas ricas, honestidad a un ritmo que no quiebra la taza. Si preguntas, si una noche, poco después de las 9, mientras la ciudad se cocía en silencio, me besó en la cocina. No fue redención ni cura. Fue un beso que no me pidió desaparecer para existir. ¿Y el sofá? Estoy sentada en él mientras termino esto, con las piernas recogidas y punto dormida en signo de interrogación. La manta amarilla tiene pelotitas que me enternecen. El espejo devuelve a una mujer que aprendió a estar de su propio lado. El departamento sigue siendo el departamento. Yo ya no soy la chica que entregaba la voz para mantener la paz. Cuando el viento roza justo el edificio, las ventanas zumban como una canción bajita. Yo le contesto con otra. Si leíste hasta acá porque necesitabas prueba de que la vida después de la traición no es un campo de cenizas sino una habitación que podés repintar, toma esta como sil. Tu intuición no es dramática, es protectora. Tus límites no son castigos, son arquitectura. Tu amor por vos no es plan B, es la casa. ¿Y vos? ¿Qué harías en mi lugar? Contame en los comentarios si esta historia te acomodó la respiración aunque sea un poquito. Suscríbete y compartila con la persona que pensaste mientras leías. Mi casa, mi corazón, mi sofá, mis reglas.